Una nueva forma de entender la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir, aquí en la FM, en este jueves 6 de noviembre. 6 de noviembre, Ale, ya estamos en noviembre, se pasó volando el año, no sé a ustedes, pero a mí me parece que en un instante se nos fue. ¿Pero qué fue, un año solo o fueron 3 o 4 esto no, que pasa? Sí, no sé, la verdad que también. Tremendo. Con todo lo que tuvimos este año, sí, es un montón. Tremendo. Y acá estamos, y acá en estamos. Otoño, parece otoño, te digo. Sí, yo estoy en otoño, es como si estuviéramos en otro hemisferio. Pará, estaba fresquito hoy, sí. Anoche había bajado mucho la temperatura, pero bueno, dicen que va a bajar y después vuelve a hacer otra vez. Ojalá. Temperatura en noviembre es así, ¿viste? Sube, baja, es casi como el dólar. Es casi como el dólar, que bueno, ahora te voy a contar cómo está ahora el dólar, pero sí. Ayer el gobierno respiró aliviado, no solo porque el dólar bajó, el oficial estamos diciendo, y el blue también, sino porque logró hacer una colocación de deuda en pesos con un estiramiento de plazo y una baja de la tasa, o sea, en el mejor de los mundos. En un rato te voy a contar cómo eso impacta en los créditos hipotecarios que parece que están reactivándose, sí. Y en los créditos en general, y también en los plazos fijos, porque mucha gente con unos pesitos que tenía, si no apostaba por el dólar, lo ponía en plazo fijo. Bueno, el plazo fijo te va a pagar menos, pero lo bueno es que también van a bajar las tasas de los créditos para aquellos que necesiten, sobre todo, van a bajar los créditos para pymes, que eso también es muy necesario para capital de trabajo, y además para nosotros, para los ciudadanos de a pie, hipotecarios, prendarios y eventualmente los personales. Todo eso resultado de la buena colocación de deuda que hizo ayer el gobierno, que tuvo suerte, el equipo económico, Alejandro Lewin, flamante secretario de Finanzas al frente de esto, y mientras tanto, Milei, con Toto Caputo, Karina Milei y otros miembros del gabinete en Miami. Bien, ahí en el America Business Forum, y también se van a juntar, creo que en la CEPAC, ¿no? Claro, va a participar de la CEPAC, del cierre de este espacio de Donald Trump, dentro de los republicanos. Ayer el que la rompió en el American Business Forum, ¿sabes quién fue? Me parece. El 10, Messi. Impresionante. Sí, impresionante. Dijo, lo del fútbol se va a terminar, me interesa lo de hacer negocios. Claro, no. Pero además dijo, esto tiene un plazo, es perecedero, por lo tanto me está gustando. Recordemos que Messi tiene cadena de hoteles, él ya ha tenido emprendimientos varios. Sí. Tiene varios emprendimientos que lo manejan, ¿no? Tiene todo un equipo de trabajo que él lidera y bueno, lo tienen, lo que tiene que ver con los empresarios. Y después hay algo que dijo que a mí me pareció fantástico. Dijo, Dios me dio un don, sí, y yo hice el esfuerzo. Yo trabajé mucho para no fallar. Para no fallarlo, sí. ¿No? Para aprovechar ese don. Me pareció fantástico eso. Y porque es esto, ¿no? De a Dios rogando con el mazo dando. Todos tenemos algún talento. Él tiene un talento increíble, específico e increíble. Pero si no le ponemos mucho esfuerzo y disciplina, no hay talento que valga. Exactamente, exactamente. Dijo, Dios me regaló un don y yo hice el sacrificio para honrarlo. Fue fantástico. Muy lindo, muy lindo. Bueno, en otro orden de cosas, en estos momentos se está llevando adelante, empezó en el día de hoy,
el juicio conocido como la causa Cuadernos de las Coimas, en donde... Va a durar 3 años, Ale, 3 años. Yo no puedo creer. Hay algo que no entiendo. ¿Tanto? ¿no? ¿En serio hace falta? No, porque se va a hacer este juicio una vez por semana. ¿Y por qué no lo hacen todos los días? No, qué sé yo, no sé, no deben tener ganas de laburar. ¿Los ponen ¿no? mucho gasto? O en mucha exposición. Porque así se termina licuando. Hay más de 60 imputados. Pero acá... ¿Pero es un juicio o un taller de escritura? Un taller de escritura. Y lo más importante, me parece, de todo esto, es ver si la justicia, por primera vez, puede llegar a comprobar que hubo una asociación ilícita. Es algo muy que difícil nunca siempre. Se ha comprobado en la República Argentina. Qué delito difícil de probar, además. La Exacta. asociación ilícita es un delito difícil de probar. En este caso hay muchísimos involucrados, imputados, arrepentidos, más de 500 testigos. Es un mega juicio en la causa de Cuadernos, que recordemos, arranca cuando se conocen los cuadernos que Oscar Centeno escribía, documentando cada viaje que hacía como chofer. Claro, recordemos, esto, él lo había hecho, digamos, hay que decir algo, si Néstor Kirchner no hubiese fallecido, estaría sentado en el banquillo de los acusados. Y no solo en la causa Cuadernos, en varias de las otras causas que hoy la tienen como principal imputada Cristina Fernández de Kirchner. Centeno había empezado a hacer estas anotaciones cuando Néstor Kirchner era presidente. Sí. Después la dejaron de hacer, la dejó de hacer, hasta que vio que cuando asume Cristina, esto seguía funcionando. Convengamos que es una práctica que utilizan mucho los servicios de inteligencia. Esto de ir documentando cada paso, cada movimiento, en cada horario, los recorridos. Voy de este lugar a este lugar, a tal hora, subió, bajó, abrió, cerró la puerta, atendió a fulano, recibió mengano. Esto es una práctica habitual de los servicios de inteligencia. Exactamente. Entonces, y ahí yo cuando escuchaba hoy a la mañana lo que tenía que ver con la fiscalía, ahora le voy a pasar a los chicos a ver si podemos poner un poquito lo que está pasando ahí en el Tribunal Oral Federal. Ahí le voy a pasar el link a los muchachos del canal de YouTube del TOF para ver si podemos poner un poquito lo que está pasando ahí en el tribunal, lo que se está leyendo. Ahí está, chicos, ahí se lo pasé a ver si lo podemos poner. Muchas gracias. Porque cuando hablaba la secretaria que leía, tenían probado que era siempre igual. El empresario, cualquiera fuera, ¿no? Yo escuché en este caso hablar de la gente de Pescarmona, hablan de Isolux, esta era parte de lo que la fiscalía decía que estaba aprobado. Ah, buenísimo, chicos, gracias. Ahí lo vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar algo de lo que está sucediendo ahí. Lo que decían era, siempre era lo mismo. El empresario iba hasta algún lugar, le entregaba el dinero a Roberto Barata. Barata era el secretario de Obras Públicas, ¿no? Era el segundo de José López. Sí. Y el segundo de Julio De Vido. El segundo de Julio De Vido, perdón. Tenés razón. El segundo ahí lo de Julio viendo, De Julio, sí. Lo estoy viendo Julio De Vido. Y está Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí Cristina Kirchner está en la Cámara con Beraldi, con su abogado, ¿no? Porque tenían que estar la mayoría con sus abogados. Se lo ve a Beraldi en este momento. Claro, y Cristina tiene que estar al lado. Y De Vido ahí está Rusconi, debe estar por ahí, no veo acá, al doctor Vilar, dice diputado de Vido, y por ahí también estaba Rusconi antes. Bueno, lo que hacían era, le entregaban a Barata el dinero, y Barata inmediatamente, hablaban de $200.000 cada entrega que había, 200 hasta $300.000 cada entrega que había, y Barata se lo llevaba a Daniel Muñoz, al secretario privado de Néstor Kirchner,
a la calle, al domicilio que tenían en ese momento, que era Uruguay 1306, y ahí supuestamente entregaban el dinero, Barata le entregaba el dinero a Daniel Muñoz. A ver, veamos a ver qué está pasando en estos momentos, y para los que lo estén viendo, lo vean y lo escuchen, y para quien nos está escuchando, van a tener el audio. Hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. 122. Tengo por cierto demostrado que Roberto Barata, con el cargo que ya mencioné, intervino en carácter de coautor en la recepción de una suma de dinero que rondaría los $250.000 el día 11. Está hablando el doctor Ernesto Ruiz ahora en estos momentos. De Rubén David Aranda, presidente de la firma UTE Chimén Aike S.A., a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, dominio OEW 283, de titularidad de la UTE mencionada, y con el fin de que los funcionarios que integraban la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa. Ahí lo que está diciendo es lo que yo le estaba contando, que decían al principio. Bueno, los llevaban hasta un lugar, hasta un domicilio, ahí le entregaban esas 200 lucas, 300 lucas, pero además hay algo, Cande, que hay que marcar. Varios empresarios, de hecho lo reconoció el presidente de la Cámara de la Construcción también en su momento, Carlos Wagner, Sí. que habían entregado dinero. Después argumentaron algunos que era para campaña, aporte de campaña, pero digo, varios lo recomendaron. Hay una María Eugenia Bielsa, ustedes recordarán, Sí. la hermana de Rafael Bielsa, la verdad que una política de puta madre era María Eugenia, que se tuvo que ir siendo funcionaria de Alberto Fernández porque dijo, tenemos que reconocer que robamos, dijo, robamos. Digo, ahí se tuvo que ir ella de la función, pero, a ver, hay muchos testimonios, ¿no? Muchos testimonios. Y son más de 500 testigos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a la parte judicial, los representantes de la justicia, estamos viendo a la Secretaría del Tribunal Oral número 7, estamos viendo los representantes de la UIF en pantalla, porque la UIF también es querellante, la unidad de Investigación Financiera, a pesar de que el presidente Milei desactivó la posibilidad de que la UIF pudiera ser querellante en causas. Pero esta causa es anterior y se le ha permitido continuar como querellante. Es decir, que también está el tema del lavado de dinero. Obviamente, cuando hay estos montos, siempre hay una unidad, una secuencia que tiene que ver con el lavado de este dinero, con el blanqueo de este dinero, y esto también lo va a investigar la UIF. Y estamos viendo a los imputados y a sus defensores, que en algunos casos están juntos y en otros están separados. A Julio De Vido lo vemos al lado, pero en otra ventanita con su abogado, el doctor Beraldi, que es el abogado de Cristina Fernández Kirchner, con Cristina Fernández Kirchner, que se le ve un hombro nomás y un poco del pelo. Sí, en un momento se tuvo que asomar porque ahí el tribunal dijo, bueno, que necesitamos que muestren que están, y allí es donde se pudo ver la imagen de Cristina Fernández de Pero Kirchner. es insólito que esto va a ser una vez por semana solamente, con lo cual es como una novela en capítulos, ¿viste? Es como estas series que te van entregando un capítulo. Yo preferiría que sea como Netflix esto, que yo pueda hacer una maratón. Creo que todos preferiríamos una maratón. Maratonear el juicio, que termine lo antes posible, porque es una causa muy importante, para que se vaya diluyendo en el tiempo, como vos decías, Ale, y se sepa una cuestión por semana. Sí, así que, bueno, como decíamos, vos sabés que ayer me pasaron una info, yo no puedo creer lo que está pasando dentro del Partido Justicialista, que después te la voy a contar, por favor, porque quería que me cuentes un poquito qué está pasando con el tema de la economía y lo que está pasando allí en el America Business Forum, pero hay cosas que no puedo creer. Ya empezaron a jugar el partido para 2027. Sí, claro, no sé por qué te sorprende. Porque todavía no están dirimidas las internas. Ayer hubo un comunicado. Y mientras el camión anda, los melones se acomodan. Sí, lo que pasa es que estos melones, algunos están medio podridos, están pasados, otros están medio rancios, otros todavía no están maduros, pero lo cierto es que está todo podrido, algo huele podrido en Dinamarca, ¿no? Así mal está todo, ¿no? Está todo podrido. La expresidenta que está en el Zoom, sí, y el gobernador y de la Kicillof. provincia. Todo mal,
todo mal, y esto puede llegar a estallar antes del 10 de diciembre, cuando... ayer me decían algo. Al final te lo iba a contar dale, después. Contá ahora, porque la gente quiere saber ahora. El chimento es ahora. Hay un tema que es muy importante, que fue la parte de la negociación por el armado de las listas. Sí. Las listas de diputados nacionales, en donde en la provincia de Buenos Aires es una lista totalmente kirchnerista, la encabezada por Tayana, que tenía a su segunda, Jimena López, con quien nosotros hablamos aquí. Que es de Sergio Massa. De Sergio Massa, y después estaba Vanessa Sile, Grabois, bueno, toda gente del kirchnerismo. Para llegar a ese acuerdo, sí, se había logrado una prenda de negociación que tenía que ver con que el kirchnerismo iba a dar los votos necesarios en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires para la reelección de los intendentes, para las reelecciones indefinidas de los intendentes. Sí. Aparentemente, a raíz de que algo huele podrido en Dinamarca, no le van a dar esos números en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿no? No le van a dar los votos, el kirchnerismo no le va a dar los votos para lograr esto, para lograr la reelección indefinida de los intendentes. Por eso los intendentes se corrieron de lo que tiene que ver con la campaña que era nacional de octubre. No hicieron eso en septiembre. El lunes, este lunes que pasó, en el Club Casanova. ¿Dónde queda? Contame. En La Matanza, Isidro Casanova, en La Matanza, hubo una reunión de 300 personas. Chiquita. El núcleo duro del gobierno de La Matanza, de Fernando Espinosa, en donde repasaron números, a ver qué había pasado, qué es lo que se hace habitualmente cuando pasa una elección. Y allí, Verónica Magario, sí, la vicegobernadora, teniendo en cuenta que no se iba a dar esta reelección indefinida de los intendentes, lanzó su precandidatura para ser intendente, a intendenta de La Matanza. Suceder a Fernando Espinosa. Para suceder a Fernando Espinosa. Fernando Espinosa, recordemos que está... que va a juicio oral por una denuncia que tiene por de abuso sexual. Pero lo cierto es que no solo pasa esto, sino que además me dijeron que en el congreso que se va a dar del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, una serie de intendentes van a pedir de manera urgente que se vaya a las urnas en la provincia de Buenos Aires en el Partido Justicialista. Para que Máximo Kirchner deje de ser el presidente. Para que Máximo Kirchner deje de ser presidente del PJ bonaerense. Sí, bueno, tendrán que ir a elecciones. Sí, pero para sacarle la presidencia a Máximo Kirchner. Exacto, el mandato vence. O para validar o no validar eso. Exactamente, el mandato vence en diciembre. No le dan los tiempos porque lo tienen que anunciar por estatuto 50 días antes. Dicen algunos que lo van a postergar hasta el mes de marzo. Pero toda esta movida tiene que ver con que el kirchnerismo no le daría en la provincia de Buenos Aires los votos necesarios para la reelección indefinida. Y es por eso que los intendentes se refugiaron en Kicillof. Exactamente, y ayer hubo un comunicado de más de 40 intendentes de Movimiento Derecho al Futuro. Hablábamos de lo que estaba pasando en el comienzo del programa con el juicio que empezó a desarrollarse en el día de hoy en el Tribunal Oral Federal número 7, en la denominada causa Cuadernos. Estamos en comunicación con la diputada Margarita Stolbizer. Hola Margarita, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Margarita, bueno, ¿qué reflexión te merece a priori este inicio de juicio en donde nosotros decíamos, ¿se logrará probar por primera vez en Argentina una asociación ilícita? A ver, yo no tengo duda que la asociación ilícita existió, por supuesto, como existieron los otros delitos.
En este caso en particular, por eso creo que la importancia de esta causa radica justamente en lo medular, que son las declaraciones de los arrepentidos, ¿no? Las confesiones de las mismas personas que cuentan que pagaban las coimas, a quién se la pagaban, dónde, quién la trasladaba, qué montos pagaron. Eso es lo medular, lo sustancial que la causa tiene, más allá del origen, digamos, que son aquellos cuadernos Sí, de de Centeno. Centeno. Creo que lo más importante de la causa es eso, además algo muy ratificado, muy confirmado, cuando hace poquitos días atrás ellos ofrecieron una cantidad de dinero para comprar la impunidad, ¿no? En un rechazo que hizo la fiscal de manera muy contundente. Yo creo que vamos a tener además la oportunidad, y me parece que este es el gran valor que tiene lo que se llama el juicio oral y público, que justamente cuando se pone sobre la mesa todo lo que hay, todo el contenido, todas las pruebas, todos los elementos que la causa tiene, a la que la ciudadanía en su conjunto va a poder acceder para saber exactamente qué fue lo que pasó. Yo decía, Margarita, que lo hablábamos acá con Candelaria, que a mí me había resultado realmente fuerte el conocer por parte de la Fiscalía que dice, tenemos probado que, y yo decía a la gente de Pescarmona, Isolux, que fueron los que escuché, le llevaban 200 lucas al departamento de tal, que lo agarraba Barata, que Barata se lo llevaba a Muñoz, a Uruguay 1306, digamos. Eso es muy fuerte que escucharlo, ¿no? Y que la Fiscalía lo tenga aprobado, ¿no? Es así. Es muy fuerte la comprobación sobre cómo funcionó un sistema de corrupción desde lo máximo del poder político en la Argentina durante tantos años, porque el kirchnerismo manejó este sistema, este entramado de corrupción durante los 12 años que gobernaron, ¿no? Habíamos visto mucho en la causa vialidad, pero esta otra es mucho más explícita, digamos. Entonces, bueno, yo creo que aun cuando va a ser un juicio complejo, pensemos que van a declarar más de 1000 personas entre imputados, testigos y peritos, y por lo tanto va a tener mucha complejidad todo el trámite y va a ser muy lento, pero no tengo duda que todos los hechos son absolutamente comprobables y que entonces va a terminar con una condena. Margarita, ¿qué pensás de esta modalidad que la justicia ha implementado de que sea una sesión por Zoom una vez por semana, lo cual nos plantea un pronóstico de que esto va para largo, en serio? ¿No sería preferible que estos juicios se pudieran hacer audiencias todos los días? ¿O más veces por semana? Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, es uno de los problemas cuando a mí me toca hacer la crítica sobre el funcionamiento del sistema judicial. Siempre repito que el problema de la lentitud, del exceso de burocracia, de papelería que tiene nuestro sistema judicial, atenta realmente con que efectivamente podamos conseguir lo que se busca, que es justicia, ¿no? Y la justicia siempre tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las condenas. Y muchas veces esto termina siendo ilusorio. Yo además recuerdo mucho lo que pasó con Menem, por ejemplo, que es que termina siendo impune y muere porque nunca terminan de aplicarse. Y esto puede llegar a ocurrir lo mismo, ¿no? Margarita, ¿vos crees que a partir de ahora se va a abrir una serie de condenas hacia la ex mandataria? Digo, teniendo en cuenta que parecía que, digamos, la más difícil era, bueno, determinar que hubo corrupción y dictarle la prisión domiciliaria, que esto ya sucedió. ¿Vos crees que a partir de ahora puede empezar a salir más rápido lo que tiene que ver con las otras causas, como lo que tiene que ver con Otesur o con esta de los cuadernos? A ver, no sé por qué decís a partir de ahora, ¿no? Porque eso sería ignorar todo lo que ya pasó, lo que viene pasando, el juicio y la causa de vialidad. No, digo por las condenas. Es un trámite muy importante. Claro, pero no, tampoco me parece que esto va a ser porque, insisto con lo que decíamos antes, no es algo que vayamos a tener pronto, la verdad. No creo que esto vaya, digamos, como a disparar una cantidad de condenas. Las condenas van a ser, lamentablemente, como decíamos antes,
tarde, lejos, dentro de mucho tiempo, con muchísima distancia respecto de los hechos, porque pensemos que en muchas de estas causas se están investigando episodios que ocurrieron hace 20 Sí, años. 2003, ¿no? desde Entonces, 2003, sí. Nada es pronto, nada es pronto. La causa Otesul Los Sauces, que en particular es la que yo promoví, hice las dos denuncias, y que fueron de alguna manera las que dispararon que se empezara a investigar a Cristina Kirchner, que hasta ese momento no estaba siendo investigada, pese a que es la principal responsable de todos estos episodios, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner. Y recién esa causa, el juicio oral, parece que va a empezar el año que viene, ¿no? Entonces, además de toda esta complejidad que tiene el desarrollo de las causas y los juicios, siempre ha habido un uso y abuso de todas las instancias recursivas que los imputados han podido utilizar para demorar los juicios. Entonces, no me animaría a decir que esto va a disparar condenas. Al contrario, creo que nos falta mucho tiempo para ver las próximas. Margarita, y ves, hablando de corrupción en el Estado, con todas las denuncias que se fueron dando en estos últimos meses, estamos hablando causa Andis, Libra, el famoso 3%, ¿crees que hay una matriz corrupta en el Estado, en la actual presidencia? Sí, no tengo ninguna duda, y también pienso que todos estos que hoy desde ese lugar del poder, del manejo del Estado, se regocijan con lo que está pasando hoy Cristina o el kirchnerismo, no están advirtiendo que en algún momento también les va a tocar. En general, me acuerdo siempre de un periodista que había escrito un libro que decía: los expedientes duermen en los cajones hasta que los imputados pierden poder, ¿no? Y algo de eso hay. No quiere decir que todos los que están en la justicia trabajen mal o sean delincuentes, pero no me gusta generalizar, pero mucho de eso hay, ¿no? Y entonces en algún momento les va a tocar. Yo estoy convencida que hay una matriz de corrupción adentro de este gobierno. Creo, y lo he dicho muchas veces, que Karina Milei es la principal responsable de todo esto, y que el enorme poder que su hermano le ha concedido está vinculado con el manejo de los negocios. No creo que Karina Milei tenga un proyecto político personal, no creo que hayan llegado al gobierno y a la política para hacerle bien a nadie, no creo que estén para mejorarle la vida a la gente, están para hacer negocios. ¿Solo para eso? ¿Vos pensás que es solo para hacer negocios? Sí, estoy convencida que sí. Ojalá pudiera ver que le han mejorado la vida a alguien, pero ni siquiera lo sensibiliza que haya alguien que lo pase mal. Entonces no puedo de ninguna manera pensar que tienen, al menos ella, algún buen objetivo en su cabeza, digamos, desde el manejo del poder. Para mí la política es la herramienta desde la cual podemos mejorarle la vida a la gente. Yo creo mucho y sigo siendo una utópica, digamos, en lo que es la política como herramienta. No es lo que vemos, no lo vimos en el gobierno anterior, no lo veo en estos tampoco. ¿Y qué pensás de los cambios que ha hecho el gobierno en estas últimas horas después de las elecciones, donde parecería consolidarse el poder de Karina Milei? Sí, claro, por supuesto, porque además, después de todas las denuncias que había sobre Karina Milei, las evidencias sobre la responsabilidad de Karina Milei en muchos de estos negocios de corrupción que ustedes mencionan, Libra, por supuesto, Andis también, PAMI también, claro, todo eso. Después de eso, tener una convalidación social, electoral tan alta, y bueno, está claro que hay un quiebre moral en la sociedad, que no le está importando demasiado esto, es parte del daño que en la capacidad crítica de la gente hizo el kirchnerismo, que entonces hoy aceptan cualquier cosa, y ese odio, ese miedo al kirchnerismo hace que terminen tolerando cualquier cosa de esta gente. Algún día estas cosas se van a ver. Ojalá yo me equivocara, de corazón ojalá me equivocara. Pero creo que no. Y en el medio lo que sabemos siempre es cuánta gente queda, porque la plata de la corrupción es la plata que falta para que la gente efectivamente pueda vivir mejor, ¿no? Entonces sí, hoy estamos viendo lo que pasa en la zona centro de la provincia de Buenos Aires con el tema de la cuenca del río Salado y las inundaciones, y nosotros siempre decimos, ¿no? Esto que vos estás mencionando no es que el roba pero hace, el que le está robando a la gente
es el que justamente no hace, porque es la plata que va a obras, la plata que va a salud, la plata que va a... Exacto. No se olviden de eso. En el delito de corrupción, la víctima es la sociedad. Siempre, absolutamente siempre. Todos los que pagan los sobreprecios, que son los arrepentidos de la causa Cuaderno, pero también son los de la compra de medicamentos de Andís. Claro. Todo eso es plata que se está robando. Ahora ustedes fíjense lo que pasó, el tema Andís es de una gravedad enorme, porque casi en simultáneo se daba la discusión sobre el financiamiento para los programas de la discapacidad, el veto del presidente, la insistencia del Congreso, un presidente que decide no cumplir con las prestaciones de los discapacitados, y en simultáneo nos enterábamos que pagaban sobreprecios en la compra de medicamentos o se quedaban con una coima, ¿no? Margarita, hablando de todo esto, una buena para el gobierno es el aumento que le dio a los trabajadores del Garrahan. Claro, y eso te demuestra una vez más que el problema no era que no había plata. Por supuesto. Eso lo marcamos nosotros siempre, lo hemos dicho desde un comienzo. No nos digan que no hay plata, porque no es verdad. Y entonces ahora nos estamos dando cuenta de eso. Y lo mismo pasa con cualquiera de las otras áreas que puedan ver, porque el gobierno incrementó con inflación muchos de sus recursos. Recordemos que la condena que le querían aplicar al Garrahan, a las universidades, era que siguieran con un presupuesto del año 2023. Sí, tal cual. Está claro, sí, sin duda. Porque como no tenemos presupuesto aprobado a nivel nacional, la prórroga continuaba para todos los rubros. Exactamente. ¿Van a tratar el presupuesto antes del 10 de diciembre? Bueno, nosotros tenemos el dictamen, claro, la intención nuestra es tratarlo antes y por eso se ha firmado dictamen esta semana, pero el gobierno no quiere tratarlo y yo creo que ya ellos tienen la decisión de hacer la convocatoria extraordinaria y pasar el tratamiento directamente para después. Entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre creo que sería, ¿no? Claro. Yo creo que me parece que los nuevos diputados van a tener que laburar un poquito más que el 31, porque el volumen de lo que quiere mandar el Ejecutivo. Y quiere mandar presupuesto y funciones delegadas, facultades delegadas, ¿verdad? No, y también están anunciando el tema de las reformas, eso no va a entrar. El gobierno, que no está nada explicitado, pero no sería difícil pensar que van a intentar sacar estas cuestiones, bueno, haciendo uso de estas mayorías. Por eso vuelvo y no quiero que suene a enojo con la sociedad, pero vamos a empezar a ver las consecuencias de este voto y este apoyo tan masivo que tuvieron, la soberbia propia de los ganadores, y van a ir por todo, lógicamente, sintiéndose convalidados y revalidados por mucha gente. Miren, yo releo en estos tiempos la ceguera moral de Bauman. Y es así, es cuando en realidad la sociedad empieza a no querer ver al que la está pasando mal y entonces terminan tolerando de este hombre que se burle de un chico con discapacidad o que decida no pagar la ley, lo que la ley del Congreso dice, y bueno, y la gente mira para otro lado. Margarita, y eso es lo que tenemos, ¿no? La última que te hago, digo, yo no puedo dejar, cuando vos estás hablando, yo no puedo dejar de pensar a aquello que nos gusta la política y que la tratamos de leer, en una situación similar a lo que pasaba en el 95, en donde exacto. En donde los hechos de corrupción explotaban por todos lados. Y la frivolidad también. Y la frivolidad, y la gente volvió a renovarle los votos a Carlos Menem en aquel momento. Digo, ¿lo lees como un momento de similitud lo que está pasando con aquel 95? Muy, absolutamente. Creo que tiene una gran similitud en el análisis político, digamos, que es tal cual vos lo decís y yo lo suscribo. Una sola cosa hay como diferencia que tiene más que ver con la cuestión humana. Nunca le encontramos a Menem, pese a la frivolidad que sí tenía, los niveles de crueldad, de desinterés. Menem era una persona que no dejaba de abrazar empática. al que él, exactamente.
Y me parece que eso era lo distinto, ¿no? Era un hombre que expresaba de otra manera. Después te embromaba porque por supuesto que te mandó todas las reformas y la flexibilización laboral y todas las cosas adelante. Por eso, por supuesto, sí, creo que es muy similar y posiblemente las consecuencias sean similares también porque el Menem que gana en el 95 después cierra con todas esas reformas y el gobierno de Menem terminó vía privatizaciones con la mayor cantidad de personas despedidas en la calle y una pobreza que todavía estamos pagando en el día de hoy. Margarita, gracias por esta charla con No la vimos venir, ¿eh? No, al contrario, que tengan lindo día. Hasta luego. Margarita Stolbizer. A mí, Cande, vos es que me gusta, nos gusta, le contamos a la gente, a nosotros nos gusta hablar con los referentes, claro, que tienen cosas para decir, porque, y resalto esto, ¿no? A nosotros no nos importa si el chorro es kirchnerista, o el libertario, o es del PRO, o radical, o de quien se te ocurra, o peronista. Nos da lo mismo. ¿Por qué? Sí. Porque el chorro es chorro, viejo. Eso no tenemos que sacar de la cabeza. El roba pero hace. Flaco, está mal. El chorro es chorro. En tu familia, en tu vecino, vínculo. ¿en la de tu enemigo o en la de tu amigo? El chorro es mala gente. Y te está. Y está bien, capaz que no te afanó a vos, pero le está jodiendo la vida al otro. Que cuando se roba, nos roban a todos, porque el dinero que administra el Estado es dinero de todos, es dinero de nuestros impuestos, que debería volver en servicios a los ciudadanos como salud, educación, seguridad, y no vuelve. Y no vuelve porque hay mecanismos tortuosos en el medio que impiden que vuelva la gente y quién se lo queda en el camino, simple. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros... ¿viste? Si hay algo que no nos pueden acusar a nosotros, no, este es un programa ista. No, porque por eso hablábamos con Margarita y arrancamos preguntándole por la causa Cuadernos, que está por Zoom en este momento, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con su abogado Carlos Beraldi participando del inicio del juicio de la causa Cuadernos, y terminamos preguntándole por la causa Libra, en la que probablemente el presidente Javier Milei pueda terminar complicado. Yo creo que más por las causas que hay afuera del país que por las que pueden avanzar acá, pero es una causa que va a complicar más tarde o más temprano al presidente Milei y a su hermana Karina. Habrá que ver qué pasa con ese tema, porque a mí me da la sensación de que puede tener muchas implicancias. Estamos en comunicación cuando pasaron 37 minutos de la 1 de la tarde con la diputada nacional de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez. Hola Nancy, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Nancy. Un placer. Igual para nosotros. Nancy, ¿qué pasa con el tema de las tarifas en zona fría? Porque me parece que es un grave problema que tiene toda la gente en esa zona del país, ¿no? Sí, la verdad es que es un fideicomiso que se forma con los fondos que aportan todos los argentinos al momento de pagar su boleta, ¿no? Y que el Ejecutivo Nacional tiene la obligación de distribuir, ¿no? No es plata que sale desde el Ejecutivo, sino un aporte de todos los argentinos. Bueno, hoy el Ejecutivo, al presentar el nuevo presupuesto, lo que hace es pedir que se derogue una ley por la que puntualmente a nosotros, los sanjuaninos, nos incluían, ¿sí? Así es que, bueno, nosotros estamos insistiendo en que ese artículo puntualmente no se derogue. Y no sé, bueno, es que en realidad cuando se deroga ese artículo se excluyen a varias provincias, entre las que está San Juan. Claro. Así es que nosotros estamos pidiendo que puntualmente ese artículo quede como estaba antes y entonces las provincias sigan manteniendo zona fría. Porque ¿qué pasa si se deroga ese artículo, ¿qué pasa Nancy? si no está la zona fría? Bueno, si no está, las boletas van a subir entre un 30 y un 50%. Es muchísimo. Claro, es un montón de... Claro, y en San Juan puntualmente son 122.000 familias, ¿no? Pero la buena noticia es que nosotros hemos particularmente insistido mucho en este tema desde San Juan, y la semana pasada tuve una reunión donde participamos pocos presidentes de bloque, pese a haber sido invitados todos los presidentes de bloque. Y hablamos con Carlos Guberman,
y nos prometió que están trabajando en este tema, insistiendo para ver si podemos dejarlo tal cual estaba y que quede zona fría como estaba en todo el país, ¿no? Nancy, ¿vos tenés presente cuánto representa esto, digamos, en caso de que ellos no aplicaran, digamos, y se mantuviera lo de la zona fría? ¿Cuánto dejaría de recaudar el Estado por esto y por qué intentan hacerlo? ¿Es tan representativo el dinero? No, es que lo que pasa es que no tengo presente el monto, cuánto es, porque eso depende del consumo, Sí, ¿no? claro. Del consumo de cada año, que puede variar, de cada hogar, que puede variar. Pero vuelvo a repetir que no es un monto que ponga el Estado, porque eso es un fideicomiso. Sí, es plata de Sí, los contribuyentes. Claro, tal cual, plata de los contribuyentes que se va a distribuir, que sí el Estado es quien los distribuye, porque alguien tiene que organizar. claro. Y entonces es quien distribuye estos fondos, ¿no? Así es que bueno, estamos esperando, hay que rescatar esto, ¿no? Que hay buen diálogo, que es distinto al año pasado, porque yo estoy en la Comisión de Presupuesto y puedo decirles que el año pasado directamente no tuvimos la No hubo posibilidad. reuniones. Hubo algunas reuniones, pero no tuvimos posibilidad de diálogo. En esta oportunidad, el presidente de la Comisión de Presupuesto Venegas ha Lynch, generado digámosle a la buen gente. diálogo. Sí, Venegas Lynch ha generado una buena oportunidad de diálogo en un mano a mano con los secretarios, ministros. Y eso es importante, ¿no? Que podamos tener diálogo, que logremos consensos. Es la única manera de sacar al país adelante. Nancy, recordémosle a la gente que muchas veces cuando nosotros hablamos aquí, bueno, zona fría, lo que pasa es que el consumo en momentos en el invierno, supongo que tanto en invierno como en verano, ¿no? Debe tener un consumo más que importante por las temperaturas. Por la amplitud térmica que hay en San Juan, ¿no? En verano mucho calor, en invierno mucho frío. Claro, bueno, cuando hablamos de zona fría, estamos hablando de gas. De gas, perdón. ¿Sí? Sí. Claro, entonces el tema está en el invierno. En el invierno. San Juan, si bien es cierto que tiene poco invierno, el invierno es muy crudo. Entonces, bueno, una de nuestras propuestas es perfecto, porque ellos ¿qué aducen? Bueno, hay provincias, y es real, ¿no? Hay provincias que no tienen mucho tiempo de invierno y zona fría se distribuye en 12. Entonces, durante 12 meses tienen este impacto las boletas, ¿no? Bueno, perfecto, hay una razonabilidad en eso. Entonces, por lo menos dejemos en aquellas provincias donde solamente hace mucho frío en el invierno, aunque sea en las zonas cordilleranas, bueno, dejemos, o precordilleranas, dejemos algunos meses. Los meses de invierno, claro, este subsidio, ¿sí? Y en aquellas otras provincias donde por ser provincias del sur hace frío todo el tiempo, claro, hace frío todo el tiempo, bueno, está bien y es lógico y es justo que gocen de este subsidio los 12 meses, ¿no? Claro, tal cual. Lógicamente. No, que digo, estos temas que muchas veces no están en la tapa de los portales, de los diarios, ya no hay nada en la tapa de los diarios, no hay más diario, pero digo, en la tapa de los portales o en la discusión mediática, son los temas que realmente hacen al bolsillo de la gente. Al metro cuadrado de cada argentino, claro, digo yo. Claro, porque como vos decís, Nancy, si a vos te suben 50% la tarifa de los servicios públicos, y lógicamente te está afectando el bolsillo de una manera. Claro, no si hoy ya no llegas a fin de mes, claro, rompe tu economía, tu equilibrio. Si es que lo bueno, tenerlo. Pero yo siempre digo que tenemos que tener la responsabilidad de transmitirles, ustedes que tienen un gran trabajo de transmitir a los argentinos, y nosotros que somos quienes podemos hacerlo a través de ustedes, decirles que hay una muy buena apertura desde el gobierno nacional, ¿no? A trabajar en ese tema, ¿no? Y transmitirle a todos los que nos estén escuchando la tranquilidad de que estamos trabajando en eso y el gobierno nacional está trabajando en eso y nos está permitiendo este ida y vuelta y esta explicación que es necesaria, ¿no? Y que a partir de ahí ellos pueden tomar decisiones y hay un compromiso certero en poder cambiar eso, así es que eso está bueno. Nancy, la última que te hago de mi parte, vos estás en la Comisión de Presupuesto, obviamente es el tema de lo que va a ser las extraordinarias, la oposición quería tratarla antes del 10 de diciembre, el gobierno va a tratar de que sea después con la nueva conformación de la Cámara. ¿Cómo lo estás viendo vos? Lógico, justo, porque en realidad vamos a tratar
un presupuesto que va a afectar el año 2026. Y los argentinos hemos elegido diputados y senadores para que trabajen a partir del 2026, 10 de diciembre de este año, bueno, todo el 2026. Sí. Entonces es justo y es lógico que quienes van a ingresar y van a tener semejante responsabilidad también puedan tomar contacto con el presupuesto, también puedan opinar sobre el presupuesto, porque hay muchos diputados, recordemos que la mitad de la Cámara se cambia, entonces, y esa mitad de la Cámara, si nosotros trabajamos el presupuesto antes de que termine el año, esa mitad de la Cámara va a votar el presupuesto. Entonces también es lógico y es justo. Que va a alcanzar el tiempo en caso que las extraordinarias van a ir del 10 de diciembre al 31 de diciembre para tratar presupuestos, facultades delegadas y la reforma laboral, por ejemplo, que sería una de las reformas que el gobierno tiene tal vez un poquito más avanzada y tiene la intención de que se trate, o inexorablemente eso va a quedar para el año que viene. No, a ver, todavía no tenemos el ingreso del decreto que pide el llamado a extraordinarias. No sabemos si va a llegar hasta el 31 de diciembre, si va a ser todo enero también. Hay que esperar a ver primero hasta cuándo va a ser las extraordinarias. Para el presupuesto sí alcanza el tiempo, porque lo que tienen que hacer los diputados que juran y entran en la comisión de presupuesto, y todos los diputados, la mitad de la Cámara que va a jurar, es tomar contacto con el presupuesto, que asumo que si son diputados responsables y saben que el 10 de diciembre tienen que asumir, ya lo están leyendo y lo están trabajando y lo están estudiando con sus equipos técnicos, y entonces a partir de ahí, si hay alguna cuestión que modificar, solo se va a poder modificar en la sesión, ¿sí? Que hay muchas modificaciones y muy importantes que se hacen en la sesión. Entonces, bueno, para aprobar el presupuesto va a haber tiempo, y el resto, bueno, todavía no ingresa, así es que hay que esperar que ingrese y ver hasta dónde van a extender las extraordinarias, ¿no? Bien, Nancy, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Un placer. Que tengas una linda tarde. La diputada Nancy Picón. Esto, como decíamos, Cande, uno de los temas importantes a nivel país, porque, viste, hoy los servicios vos tenés más datos que yo en esto, pero te deben estar comiendo prácticamente el 50% del salario. Es una parte muy importante, Ale, y la verdad es que se han ajustado los servicios. Lo que pasa es que los salarios no se han ajustado al mismo ritmo. Claro. Es verdad que las tarifas venían atrasadas, pero también es cierto que de repente para los salarios actuales es insuficiente lo que le ingresa a cada familia para poder hacer frente al aumento de la luz, del gas, del agua, sumado a otros aumentos, como los colegios en el caso de que tengas la cuota de un colegio privado, la prepaga, si tenés que el cable, el teléfono, y si tenés que alquilar, te la regalo. Es muy difícil porque realmente, si bien la inflación global la estamos viendo en un 2% promedio mensual, la semana que viene vamos a conocer la del mes de octubre, y seguramente de 2,1, 2,2, 2,3, pero nada espeluznante. Pero claro, los aumentos de algunos sectores, específicamente tarifas de servicios públicos, junto con transporte sin duda y comunicación, son de las que más han pegado el salto, y esto afecta a los bolsillos de quienes tienen ingresos no solo más bajos, sino también fijos, Ale. Porque quien tiene un salario que no se ajusta por rentabilidad, ni por productividad, ni por nada, tiene un salario físico y se lo aumentan al 1% mensual, claramente le resulta imposible hacer frente a aumentos de tarifas que en algunos casos son del 7, del 8%, del 3, del 4, siempre por encima de la inflación. Sí, pero además, ahora te aumentó el subte. Bueno, está 1000 y pico el subte. 1157. Bueno, menos mal que te tengo a Bocande acá para acordarte los números, yo no me acuerdo ni mi nombre. El otro día leía que bajó casi un 40% la cantidad de usuarios de subte. Sí, y eso a pesar de que vos hoy, a pesar de que el aumento de tarifas se da mes a mes, tenés, por ejemplo, una serie de bonificaciones, no solo con la SUBE, que si usás la SUBE en un lapso de tiempo y combinás subte con colectivo, o 2 líneas de colectivo, o colectivo y tren, o subte y tren, te sale más barato, sino que también ahora los bancos están bonificando para fidelizar clientes el uso del transporte público casi al 100%. Es decir, vos podés pagar con la tarjeta de crédito, de débito, con la billetera virtual de tu banco, a través de una aplicación del banco, a través de una billetera virtual, de muchas maneras, con QR, con todos estos medios, y te bonifican 60, 80 y hasta el 100% del pasaje. Claro. ¿No? Y aún así cayó. Claro, porque te sale, el colectivo está 560 y pico. Bueno, hay 572 en provincia y 567 en la capital. Viste, más o menos andaba sí, por ahí. Pero ese es el tramo más corto, obviamente. El de 0 a 3 kilómetros. Te sale 600 mangos. Claro, ponele. Y el que más caro creo que está en 700, pero vos tenés que combinar. Según la mayoría de la gente toma dos colectivos. Claro, pero pará,
te estás ahorrando ya en un viaje, te estás ahorrando casi 400 mangos, que es mucha plata. Si vos lo pensás en 2 colectivos y todos los días, te hace a gran parte del salario, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que más preocupa, ¿no? Y el otro, Cande, como decimos, bueno, ¿cómo está la situación? Nosotros venimos hablando acá, con todo el tema de los aumentos, con todo el tema de los servicios, ¿cómo está la situación de las pymes? ¿No? Complicada. Porque, ¿qué es lo que venimos hablando? Nosotros estamos en comunicación ahora con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Candelaria y Alejandro te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Candelaria y Alejandro? Un gusto. Bien, buenas tardes. Gracias. Igualmente. Daniel, bueno, queríamos saber cómo estaba cómo está el sector, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes? Si a partir de ahora empieza a repuntar la economía, si para ustedes las industrias pymes, los industriales pymes están sintiendo un nivel de mejora, están igual, están peor. ¿Cómo está el panorama del sector? Bueno, el sector es muy heterogéneo, ¿no? Tenemos sectores que están produciendo, todo aquello que están relacionados al sector energético, por ejemplo, y otros sectores, o la agroindustria, y otros sectores que no están tan bien, que están con problemas, y donde lo vemos diariamente, ¿no? El cierre de empresas, en el sector metalúrgico, sector textil, calzado, fabricante de bienes de capital, donde hoy el principal problema es la competitividad. No somos competitivos, tenemos altos costos en dólares, y esto nos conlleva una situación recesiva también, porque el mercado interno no está demandado, está ofertado, viene cayendo. Yo, para darte una idea, digamos, hablemos de números, de 30 a un 50% cayeron las ventas en estos últimos 2 años, en el sector de consumo masivo. Depende de si la marca, ¿no? Hay primeras marcas con un 50 de caída y otros con un 30. Entonces, esto lógicamente se traduce en pérdida de ventas por parte de las empresas y problemas, ¿no? Es decir, competitividad. Daniel, ¿cuáles son los sectores que más han caído? Porque puede ser bastante dispar. Dentro de las pymes industriales, en general vemos una caída, pero hay sectores que están peor, las textiles, las metalúrgicas. ¿Cuáles son las más golpeadas? Claro, las más golpeadas son los textiles, los metalúrgicos, que vienen profundizando su caída por el problema de las importaciones. Claro. Y después, bueno, otros sectores como sector del plástico, ¿no? También están con problemas, y sector de los fabricantes de muebles también están con problemas porque viene mucho importado, pero digamos los que más críticos, ¿no? El sector textil, calzado y metalúrgico, fabricante de bienes de capital, que son los que el sector, vemos también, por ejemplo, estamos viendo recientemente los problemas como crece en el sector de electrodomésticos, ¿no? Los fabricantes de electrodomésticos por las importaciones, ¿no? Cómo se ven afectados. Sector papelero también. Obviamente que ustedes seguramente, si pudieran discutir con el gobierno, discutirían una reactivación del consumo, que obviamente es lo que primero que saca adelante a una empresa que ya está funcionando, pero llevados a la discusión de la reforma laboral, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de tratamiento deberían recibir las pymes como empleadoras, diría yo, si no me equivoco, el 70% del empleo formal que hay en la Argentina? Bueno, yo creo que acá, en primer lugar, lo que están pidiendo las pymes es seguridad jurídica para poder invertir, para poder tomar un trabajador. Bien. Eso como primera medida, porque los grandes problemas que tenemos las pymes, y donde hay muchas quejas justamente por la cantidad de demanda, de juicios, demandas laborales que existen debido a justamente a los problemas, ¿no es cierto?, que hoy tenemos por falta de una ley laboral que proteja al empleado y también al empleado, ¿no? Porque la verdad es que el empleado está desprotegido también hoy en día. Hoy en día cierra una fábrica y el trabajador se quedó sin cobrar un peso, ¿sí? Sin cobrar su indemnización. Entonces, nosotros habíamos planteado en un momento un proyecto de ley que es un fondo de desempleo compensatorio laboral universal. ¿Parecido al de la construcción?
parecido al de la construcción, donde hacíamos un aporte, que hubo una caja que, por ejemplo, del ANSES, donde ahí, lo sintetizo porque es más largo, ¿no? Pero ahí el trabajador tiene siempre su indemnización a disposición, sea por retiro voluntario, sea por despido, cualquier sea el motivo de que deja la empresa, tiene su indemnización a disposición. Y eso evita un juicio laboral, un juicio por falta de pago, que muchas empresas hoy, por ejemplo, en un momento recesivo de crisis como están teniendo, no cuentan con el dinero. Sí, y la quiebra de la empresa, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pero nosotros creemos que la reforma laboral tiene que estar consensuada, tiene que discutirse, y las pymes tenemos que ser parte de esa discusión. No estamos siendo incluidos en esa discusión, no nos contemplan, y creo que aparentemente es como que dice, no, las pymes tienen el problema de que necesitan tomar una persona con un año de prueba, que sin tener que pagarle la indemnización, prolongar los periodos a prueba. Pero no es eso. Están equivocados. Lo que necesitamos hoy en Argentina es una reforma laboral consensuada, pero es una ley que haga que la industria sea competitiva, que podamos producir. ¿Cómo hacemos eso por ley? Bueno, nosotros hemos presentado proyectos concretos. El RIPI, que es el régimen de incentivos a las inversiones para las pymes industriales, es un proyecto que contempla los puntos necesarios para que significa una baja impositiva, ¿sí? La reforma impositiva contempla costos energéticos, financiamiento blando para las inversiones, para el desarrollo, medidas para que las puedan exportar las pymes. Es decir, eso significa una baja de costos. Y esa baja de costos es lo que hace que el industrial argentino pueda competir. Hoy no puede competir. Daniel, ¿lo pudieron? No podemos vender. Perdón, ¿Sí? ¿lo pudieron hablar con Julio Cordero, el secretario de Trabajo, o con Sturzenegger? Nosotros no. Nosotros venimos pidiendo hace tiempo una reunión con el ministro Caputo. El ministro Caputo, hemos hablado cuando estaba Yerra, el secretario PYME de la Nación, que después cerró la Secretaría PYME, y ahora quedó Pablo Laviña como secretario coordinador de producción. Nos han derivado a él y él no nos recibe tampoco. ¿No los recibe Laviña? Ajá. No nos recibe Laviña, Lipa no recibe Laviña, y creo que nosotros lo que estamos pidiendo, porque no es que vamos a llevar una crítica, o mejor dicho, la crítica es constructiva, parte de un proyecto dos proyectos hemos presentado, laboral, y un proyecto en el Congreso de la Nación, que es el RIPI, proyecto, no borrador, un proyecto presentado. ¿Y por qué crees, Daniel, que no los recibe Laviña? Digo, teniendo en cuenta que se reúnen con varios dirigentes, con varios empresarios. No, la verdad que desconozco, porque a nosotros nos derivan. Entonces, a ver, nosotros, por lo menos que nos digan, el proyecto de ustedes nos sirve, perfecto, nos sirve, pero nadie nos ha dicho eso. Claro, no hay respuesta directamente. No hay respuesta directamente. Bueno, capaz que si nos están escuchando ahí, pueden tomar nota y por lo menos recibirlo, ¿no? O yo creo comunicarse con ustedes. Nosotros entendemos claramente de que algo pasa en Argentina, y que todos tenemos que tomar conciencia de que en los últimos 7 años cerraron más de 30.000 empresas. Más de 30.000. En los últimos 7 En los últimos 7 años, 7. Tremendo. 7 años, cerraron, vamos más de 40.000 ya, porque en los últimos 2 años cerraron 18.000. O sea, estamos hablando del último año de Macri, los toda 4 de Alberto Fernández y lo que va de Milei. Y lo que va de Milei. Y perdón, Daniel, y dijiste que en los últimos 2 años 18.000 llevamos. Total, empresas no solamente industriales, pymes, o empresas sea, desde el gobierno que dan servicio, sector productivo. Desde el gobierno de Milei cerraron 18.000 empresas. Así es. Estos son datos que surgen de las SRT. ¿Está bien? De la Secretaría datos de reales Trabajo. Que surgen, exactamente. Exactamente. Entonces,
¿qué es lo que más necesita tener desde la política para entender que hay que hacer algo? Si algo nos estamos equivocando, es decir, vamos por el mal camino. Ahora, no es que acá que decimos criticar al gobierno, no es este gobierno o el anterior. Sí, acá es la política que se está equivocando desde hace varios años. Sí, porque además, si vos tenés 30.000 cierres de empresas, y está bien, y tenés el dato, Daniel, de cuántas se crearon en estos últimos 7 años, cerraron 30, y se crearon... Sí. ¿Nuevas? Eran 4.000 y pico de empresas que se 30. Crearon, exactamente el número no lo tengo. O sea, ahora, perdimos como 25.000 fuentes de laburo. Claro, en que en realidad son más de 40.000 empresas ya llevamos, porque yo tengo datos agosto, los datos nuestros son agosto de este año. Sí. Claro. ¿Sí? ¿Cuándo van a tener nuevos datos, Daniel? Y bueno, todos los meses nosotros sacamos un informe. Lo que vamos a tener en el próximo informe es hasta septiembre incluido. Perfecto. Porque eso surge, como dije, de las SRT. Daniel, sí. Bueno, nos quedamos sin programa, pero quedamos a disposición para lo que necesiten, porque insisto con esto, ¿no? De esto es como decía recién una diputada, el metro cuadrado de la gente, ¿no? Porque sí, claro, y aparte las pymes que son generadoras de empleo. 70% del laburo lo dan las pymes. Es de pymes. No. Bueno, eso es lo que tienen que escuchar desde el Congreso de la Nación, los legisladores, el Poder Ejecutivo, tiene que entender eso. Daniel, gracias por esta comunicación y a disposición de acá en No la Vimos Venir para lo que necesiten, Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos. Nos quedamos con poco tiempo, pero yo te quiero contar, Ale, que mientras nosotros mirábamos el Zoom de los cuadernos, también en otros portales está el Zoom del encuentro del America Business Forum, donde va a participar Javier Milei, que ha viajado con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con Karina Milei, y con todo un equipo, que curiosamente va a dormir en el avión. No va a dormir nunca en ningún hotel en este periplo. Mañana va a estar en Nueva York. Y después va a Bolivia, ¿no? Y de Nueva York va derecho a Bolivia. Pero más allá de las curiosidades de color, de dónde elija dormir el presidente, él va a estar cómodo porque tiene cama en el avión presidencial, el resto pobre no. Pero bueno, lo cierto es que en el marco del America Business Forum, quien participó antes que llegara Milei fue el CEO de JP Morgan y dijo, tal vez no haga falta, esta frase es muy importante, tal vez no haga falta que Argentina tome ese préstamo adicional que estamos diseñando de $20.000 millones porque van a llegar muchas inversiones a la Argentina. Y por otro lado, el Financial Times, que le hizo una entrevista a Milei, dejó en claro que Milei dijo que de ninguna manera va a hacer falta salir de las bandas cambiarias, porque explicó, la banda se va subiendo para arriba y se va ensanchando para arriba y para abajo con ese 1% de crawling peg mensual. Dice, en algún momento vamos a dejar de necesitar las bandas, pero no va a ser por mucho tiempo. Por ahora se van a mantener las bandas fijas y firmes, lo que quiere decir que el gobierno no va a ir a una devaluación, no va a soltar el dólar libremente para que busque su propio precio. Lo va a seguir controlando a través de estas bandas cambiarias. Esto es importante porque la economía parecería que empieza a ordenarse, pero en este país nunca se sabe, así que vámoslo viendo semana a semana. Y me quedé con un datito que lo dejo ahí suelto. Viste que la Auditoría General de la Nación no está funcionando. Faltan miembros. No designan. El único que está laburando es Juan Manuel Olmo. Sí, solo. Pobre Juan Manuel, solo. No sé cuánto tiempo más va a seguir laburando. No sé si tiene ganas o si está cansado. Bueno, ojalá le consigan más gente para que lo ayude. Nos estamos yendo. 3 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Por supuesto que son ustedes los que hacen posible que nosotros estemos de este lado. Por supuesto a quienes nos auspician. Siempre les agradecemos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Y por supuesto a Nico en la operación técnica, a Demián ahí en la asistencia de producción, a Ariel Martínez en la producción periodística, a Sol, a Fede, a toda la gente de la radio, a mi compañera Candelaria de la Sota y a mi amigo y compañero Alejandro Almendros. Perdón por la realidad. Chau. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm.